Museo Histórico les quiero dar la bienvenida y agradecerles también que hayan aceptado nuestra invitación a participar de esta visita comentada. Les quiero comentar un poco el contexto en el que esta visita se inscribe. El Museo Histórico, como muchos de ustedes saben y a los que no les cuento, se encuentra en proceso de renovación del guión que estructura su narración museográfica de la exhibición permanente. Es un proceso que ya lleva alrededor de 3 años con y el año actual lo definimos como un proceso reflexivo. Dentro de esa reflexión determinamos la posibilidad de romper con la historia lineal, tradicional y evolutiva para hacerlo más bien desde distintos temas de trabajo entendidos como procesos históricos. Definimos trabajar metodológicamente en base a 8 temas que quisimos compartir con el público y con los propios funcionarios del museo. Esos temas son, por ejemplo, la vida cotidiana, las identidades, la religiosidad, y uno de ellos es la educación, para el tema para el cual ustedes fueron convocados el día de hoy. Me acompaña María Isabel Orellana, voy a hacer una pequeña presentación, profesora de Estado en Historia y Geografía y Educación Física por la Universidad de la Frontera y doctora en Museología y actualmente directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral. A mí me gustaría partir la presentación un poco como también contarles que damos total libertad a los historiadores que fueron convocados para realizar esta actividad para justamente su ejecución. Entonces nosotros, en un momento que yo le doy la palabra a María Isabel, nosotros como museo nos dedicamos completamente y ella tiene el trabajo de guiarnos como si fuera una guía del museo a través de la exhibición con este tema en particular. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Nosotros partimos cada una de las visitas con esta pequeña introducción, y en este caso me gustaría citar, no sé qué te parece a ti, María Isabel, la noción de educación que ofrece el Diccionario de Autoridades, que es el primer diccionario de la lengua castellana unificada en 1732 sobre la noción de educación. Y dice lo siguiente: educación, la crianza, enseñanza y doctrina con que se educan los niños en sus primeros años, tomado del latino educatio. Para la buena educación de los hijos es necesario que el vínculo del matrimonio sea perpetuo entre los padres. Es decir, una noción de educación ligada exclusivamente a la idea de matrimonio. Hoy día, el mismo diccionario, que es el Diccionario de Autoridades, es lo que después se va a transformar en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en su última edición del 2012, bajo la misma acepción de educación, sostiene crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente. Por lo tanto, una primera acepción ligada a la idea de la familia se transforma a una ligada a la idea de la docencia. ¿A qué asistimos aquí? A un tránsito, a un desplazamiento de la idea de la educación que por lo tanto nos permite concluir que como tal es historizable, es posible de trazar narrativamente en el tiempo. Y ahí un poco nosotros argumentamos el por qué como museo histórico creemos que la educación es uno de los tantos procesos históricos que como tal y mediante una trama narrativa configura las distintas historias que eventualmente nosotros querríamos narrar en el futuro guión. Hecha esta explicación como contextualizadora, dejo la palabra a María Isabel y agradezco también el que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. Permiso ya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor participar de este proceso. Y voy a partir diciendo, como dicen por ahí un video en YouTube, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? En el fondo, porque lo que yo voy a hacer acá es que voy a plantear mi mirada de lo que yo pienso que debería ser la educación en un museo histórico nacional, desde la perspectiva ética, filosófica y museológica desde la que yo me paro, digamos. Entonces, podrá tomarse o no tomarse mi propuesta después en el proceso posterior, pero digamos que yo lo que hago acá es decir lo que yo pienso que debería ser, que es el mandato que a mí me dieron. Y me dieron, además yo agradezco toda la libertad para que yo lo hiciera como a mí mejor me pareciera. Entonces, básicamente para que ustedes entiendan un poco en qué estamos, en la propuesta, los ejes de trabajo que me propuso el museo fueron desde los que yo tenía que
partir mi trabajo, digamos, valga la redundancia, eran 3: territorialidad, sujetos y comunidades e institucionalidad pública. Entonces ese, entre comillas, pie forzado, digamos, esa conceptualización previa es la que yo consideré para mi propuesta, y también consideré los objetivos que también el museo me entregó, que fueron 3. El primero era contribuir a la discusión sobre el rol preponderante de la educación en las instituciones pedagógicas en la historia de Chile, visibilizar agentes clave en este proceso, instructores, normalistas, profesores, etcétera. Y tercero, propender una comprensión del escenario contemporáneo del tema en relación con una mirada histórica y diacrónica. Ese era el mandato, digamos. Y para eso se me propusieron 4 áreas de trabajo, que yo me imagino que están en relación con los encuentros que se hicieron en la etapa anterior. Dicotomías históricas, por ejemplo, civilización barbarie, lo oculto versus lo popular, pedagogía cívica y formación del ciudadano, formas de conocer y saber, patrimonio pedagógico. Entonces, en función de eso, yo, como les decía, desde la perspectiva teórica de la que yo me paro, que tiene que ver con entender que ha habido en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años un desplazamiento de los usos y de las definiciones del patrimonio, entendiendo primero que todo que la propuesta es una propuesta de historia de la educación para un museo y para un museo nacional, no es una propuesta para la academia. No, es lo que en museología, digamos, se llama la historia pública, que es la historia que se recrea al interior de los museos, ¿ya? Y que tiene que ver con, si nosotros buscáramos un equivalente, por ejemplo, en el caso de la ciencia, la divulgación científica, el equivalente a la divulgación científica en historia es la historia pública, digamos, que se recrea en los museos, que se basa obviamente en las investigaciones y en todo este acervo, digamos, que tiene que ver con una propuesta más académica, digamos, y que también es una de las funciones en las que trabaja el museo. Un segundo aspecto es que las comunidades aparecen fuertemente en las últimas décadas y por lo tanto hay muchos patrimonios emergentes que no están al interior de los museos y que nosotros de alguna manera tenemos que recoger, sobre todo si estamos haciendo un replanteamiento en términos estructurales de una institución como la que se está haciendo en este caso. Y eso implica que las colecciones de las que nosotros tenemos que echar mano, digamos, a las que tenemos que echar mano, son las colecciones oficiales, obviamente todo lo que implica lo que está al interior del museo, pero también las colecciones no oficiales, muchas de ellas incluso que están al interior de los museos, pero no están visibilizadas en la muestra. Entendiendo además que el museo, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX, ¿cierto?, o lo que pasó en una parte importante del siglo XX, ya no es esa figura central incontestada, digamos, que existía, sino que también es una autoridad intelectual cuestionada en estos momentos y por lo tanto uno tiene que asumir ese cuestionamiento entendiendo que eso se da en un marco de patrimonio en permanente conflicto, ¿cierto? Por lo tanto, como que desde el punto de vista epistemológico uno lo que tendría que preguntarse es qué se espera de un museo nacional hoy, en este caso de un museo histórico nacional, y qué es lo que este museo está dispuesto a ofrecerle a sus ciudadanas y a sus ciudadanos, y entendiendo como ciudadanas y ciudadanos todo el conjunto de personas que ingresan a este espacio, sean nacionales o no. Para eso hay una frase que a mí me parece notable de Andreas Haysen que dice: no hay otra forma de estudiar el pasado que políticamente. Y el pasado está siempre en disputa, son elementos que de alguna manera tienen que estar presentes en una muestra, digamos, en un museo nacional. Lo tercero es que existe una relación dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro, entendiendo la dialéctica no solo como la conversación entre ciertas nociones, ¿cierto?, sino que también como la relación que se da entre opuestos. Y por eso hay una serie de elementos, digamos, que yo considero que se tienen que incorporar si nosotros queremos considerar la educación, digamos, como se quiere considerar, digamos, en la propuesta del museo, que es del punto de vista de un proceso histórico, ¿cierto? Un proceso que tiene diversas directrices y que parte además en diferentes direcciones. Dentro de eso yo por eso prefiero hablar, a mí no me gusta hablar de guión museográfico porque encuentro que es una noción muy restrictiva. Prefiero la noción trama narrativa porque la trama, igual que la trama de un tejido, ¿cierto?, son muchos hilos que se van entrecruzando y por lo tanto permiten muchos relatos paralelos. Y eso le da libertad además después a las personas que son las que realizan la mediación cultural en los museos, que son principalmente las personas del departamento educativo,
a poder, de acuerdo a sus propias sensibilidades, de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo al grupo con el que están trabajando, poder tomar ciertos elementos y trabajarlos de manera distinta, como lo haría otro guía o como lo haría frente, digamos, a otro curso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es mucho más certera la noción de trama narrativa. Entonces, hay ciertos elementos que se deberían integrar, pienso yo. Uno tiene que ver con entender que la memoria es parte de la historia y por lo tanto tiene que estar presente, sobre todo si estamos hablando de los procesos educativos. En segundo lugar, que hay dos elementos súper importantes que vienen de la nueva museología, que son entender el museo como un museo integral, o sea, como un lugar donde uno puede tratar cualquier tema, no tenerle miedo a los temas que se tratan, sobre todo los que tienen que ver con educación, entendiendo que la educación en estos momentos es un tema que no solo es de alta complejidad, sino que tiene alta connotación en la opinión pública. Aunque Bourdieu dice que la opinión pública no existe, pero sí, yo pienso que sí existe. En tercer lugar, una cosa que el museo ya está haciendo, ¿cierto?, que es echar a andar todo un proceso de museología participativa, de hacer que la ciudadanía entre a este lugar, pero no basta solo con que entre, sino que el contenido que ellos traen, de alguna manera, tiene que traducirse en construcción de saberes al interior de este espacio. Por lo tanto, la muestra que se genere tiene que ser una combinación de los elementos que el museo puede aportar, en tanto institución pública, ¿cierto?, nacional, republicana, por llamarlo de alguna manera, todos los saberes que nuestros usuarios y nuestras usuarias traen a este espacio. Partiendo un poco, ¿cierto?, de la noción de Bonfil Batalla de que la ciudadanía no solamente entra al museo, sino que entra y es parte de la construcción del contenido. Y por último, en el caso mío específico, yo trabajo desde la museología crítica, que es una corriente que entiende que el museo se tiene que hacer cargo, más allá de sus objetos y de sus funciones museológicas, se tiene que hacer cargo de sus contextos. Y que eso de alguna manera se relaciona con entender esta dicotomía que existe entre la alta cultura y la cultura de masa, ¿cierto?, que viene de filósofos como Horkheimer y Adorno, sobre todo lo que tiene que ver con industrias culturales y cultura de masa, que el museo es un producto de la sociedad y de su contexto, que el enfoque que se tiene que privilegiar en estos espacios tiene que ser histórico-dialéctico, que los museos son zonas de conflicto y de interacción, nosotros no podemos esquivar el conflicto porque es propio de la historia, y desde ese sentido, ¿cierto?, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que acercarnos a la realidad del museo desde la larga duración, que es un poco lo que se pide en esta visita, digamos, cómo entendemos los procesos educativos desde la larga duración, entendiendo, ¿cierto?, que hay procesos, continuidades, rupturas y una serie de elementos que van interviniendo, digamos, en estos procesos históricos. Antes de entrar a la sala, lo último que me gustaría decirles es que hay ciertos elementos, a partir de todo lo que yo les he contado, más el mandato que a mí se me dio, que permiten visibilizar, digamos, ciertas constantes que se dan en el sistema educativo y que yo creo que tienen que estar presentes en una muestra de esta naturaleza. Lo primero es que la educación en Chile tiene un elemento de desigualdad permanente desde sus orígenes, en calidad, en cobertura, ustedes pueden busquen el tema que quieran y la desigualdad va a estar presente. Lo segundo es que hay un elemento de exclusión en términos educativos que también está muy presente, género, edad, clase, origen, entendiendo por origen, etnia o nacionalidad, ¿cierto?, territorio, campo versus ciudad, provincia versus metrópolis, centro versus periferia. Hay una tensión permanente entre lo público y lo privado y entre lo religioso y lo laico. Es una educación en permanente crisis que tiene como respuesta a estas crisis reformas, contrarreformas y resistencias. Y otro elemento muy importante de la educación que para mí la cruza, digamos, y que tiene que estar presente en la muestra, es que los modelos educativos en Chile, aludiendo a una frase de Octavio Paz, han sido siempre un artefacto que se adopta, pero que no se adapta. Por lo tanto, eso provoca una tensión permanente, ¿cierto?, a la hora de llevar esos modelos a la práctica. Entonces ahora hay una serie de propuestas que, bueno, yo se las puedo mencionar acá, pero lo importante sería que lo viéramos en detalle en las salas, ¿no?, porque esa es la idea, que tienen que ver con qué es lo que yo planteo, digamos, para un museo como el Museo Nacional. Así que podemos ir a la... Vamos entonces.
Bueno, lo primero, antes de entrar a las salas, es decirles algo que ustedes seguramente saben mejor que yo, pero no está mal recordar, que es que cuando uno visita un museo, siempre lo que uno ve ahí adentro es el punto de vista que alguien expresó en este espacio. Que eso, eso es una cosa. Lo otro, que precisamente porque es parte de la verdad, ¿cierto? O sea, lo que está ahí adentro es una verdad histórica, podemos decir que sí, pero no necesariamente una verdad que está completa, y muchas veces el que esté incompleta hace que, aunque parezca contradictorio, falte a la verdad. Entonces, hay que tener presente que los museos son espacios que legitiman además la información que se presenta, por lo tanto, todo lo que nosotros vemos ahí pasa por un sedazo, que nosotros querámoslo o no, es permanente en los museos. Desde que las cosas entran en estos espacios, desde que llegan a sus depósitos, desde que aparecen en la muestra, se cubren de un halo de veracidad que es complejo, porque no necesariamente el discurso que se recrea representa lo que puede ser un país. Como a mí me dieron libertad para dar mi opinión con respecto a la muestra, yo lo primero que tengo que decir es que yo creo que el Museo Histórico no es un museo nacional en términos de cómo está expresada su museografía. Porque hay muchos aspectos de la vida de las personas, hay muchos aspectos de la vida nacional que no están presentes ahí. Las regiones, temas importantes que tienen que ver con los pueblos originarios, la manera como se presentan los contenidos, lo que no quiere decir que lo que está ahí adentro no sea parte de Chile. Lo que pasa es que yo pienso que es un Chile incompleto y que todo este proceso que se está llevando a cabo es la oportunidad de completar en parte ese Chile. Nosotros no lo vamos a poder completar 100%, por muchas razones. Primero, porque los museos tienen que cruzar sus discursos con sus colecciones. Entonces, si no tenemos colecciones, es más difícil. Es un desafío mucho mayor. Se puede hacer, pero no se puede recrear un museo entero de esta naturaleza sin colecciones. Además que este museo tiene una colección muy rica en muchos aspectos y muchas veces no son los objetos los que tienen que cambiar, sino que lo que tiene que cambiar es la mirada hacia esos objetos. Cómo nosotros nos planteamos en cuanto al contexto en el que esos objetos se recrearon. Porque el paso al museo de los objetos es un paso simbólico que tiene una carga muy fuerte. Incluso si nosotros convertimos una casa en museo, los espacios físicamente van a estar en el mismo lugar, pero simbólicamente van a ser un tránsito muy complejo, que tiene que ver con cómo nosotros los vamos a musealizar, cómo nosotros vamos a establecer un relato a partir de ese objeto. Y en un museo, todo el museo entero nos habla de algo. El museo entero nos envía mensajes, ¿cierto? El museo entero nos dice, de alguna manera, quién es. Y por eso un aspecto muy importante, no solo de lo que tiene que ver con el área, digamos, con el área que se va a dedicar a la educación, sino que con todas las áreas que se van a trabajar en el museo en términos de contenidos, es que ese proceso no se puede desvincular del proceso educativo interno del museo. O sea, el departamento educativo de los museos tiene que estar presente desde el día cero en estos procesos. No se puede de otra manera. No le podemos pedir después a los y las guías, ¿cierto? A los y las profesoras guías que nos hagan un recorrido, ¿cierto? Cuando ya la muestra está hecha. Porque hay muchas cosas que desde el punto de vista pedagógico no van a pasar después, que pueden ser muy bonitas desde el punto de vista estético, pero no necesariamente van a ser comprensibles para nuestros visitantes y para nuestras visitantes. Entonces, el proceso del museo tiene que ser un proceso en conjunto. No se puede pensar una exposición sin el departamento educativo, como no se puede pensar una exposición sin el departamento de conservación, porque esos cruces son absolutamente necesarios. Nosotros tenemos que poner los objetos en un lugar, los vamos a exhibir de una determinada manera. Bueno, esa exhibición tiene que estar cruzada por las miradas del museo y tiene que estar cruzada además por la noción que ese museo tiene de sí mismo y de la mediación cultural, de cómo esos conocimientos se van a transmitir. ¿A quién se los vamos a transmitir? A nuestros pares, se los vamos a transmitir al público nacional, se los vamos a transmitir a los turistas, se los vamos a transmitir al público escolar, o vamos a tratar de integrar a todos esos segmentos.
Bueno, si queremos integrarlo, tenemos que generar estrategias diferenciadas para ello. Porque el museo no tiene un solo discurso y no tiene un solo nivel de formulación. O sea, el mismo discurso yo se lo voy a aplicar de una manera diferente a un niño de primero básico, a un estudiante de educación parvularia o a un estudiante universitario. O a las personas, ¿cierto?, que se reúnen aquí el día domingo en la plaza y que, por acá, ya me perdí en qué parte está la plaza, y que van a entrar a lo mejor al museo por casualidad o van a entrar porque aquí hay baños. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que tratar de capturar esos públicos y eso se hace a través de la muestra. Entonces, por eso el museo entero nos dice algo. El museo entero nos va a hablar desde la limpieza, desde cómo están puestos los objetos, desde cómo nos reciben los vigilantes en la puerta. Nos va a hablar de cuál es la propuesta y cuál es la acogida que nosotros tenemos para el público. Entonces, dicho esto, vamos a entrar. Adelante. Ya. Miren, a mí me gustaría que ustedes, mientras hacemos el recorrido, observen los objetos, pero no observen solamente qué es lo que hay dentro del objeto, ¿cierto? También quiero que observen cómo el objeto está puesto, pero cuál es la materialidad que lo constituye. Por ejemplo, si ustedes entran a esta sala, ¿cierto?, que se llama El colapso del imperio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ven ustedes en esta sala? ¿Qué hay en esos cuadros? Retratos, personajes, solo hay personajes. ¿Qué más? Solo hombres, ¿cierto? Y yo agregaría un tercer criterio, solo adultos. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver cómo funciona un museo, yo no creo que ustedes con esto piensen de que, porque yo tengo amigos muy queridos en este museo y sé lo bien que las personas trabajan acá. Cuando yo hago esta crítica, se la hago a la concepción museológica, no al trabajo de las personas que están acá, porque yo lo conozco ese trabajo y sé cómo se realiza. Pero si ustedes se fijan del punto de vista de la concepción museológica o de la concepción histórica, primero es una historia de personajes. En segundo lugar es una historia de hombres. Y en tercer lugar es una historia que no tiene ninguna diversidad porque estos señores están todos vestidos iguales. Están todos vestidos iguales, fíjense. Tienen la misma cintita, tienen las mismas charratelas, todos tienen, ¿cierto?, las mismas espadas. Y yo aquí me gustaría decir, los objetos que están en exhibición pertenecen a una determinada clase social. Me gustaría repetir una frase que yo le escuché a una profesora guía de acá mismo del museo, que dijo que un día después de una visita se le habían acercado unos niños y le habían preguntado: tía, ¿en Chile, en la colonia no había pobres? Porque tampoco hay pobres en esta, ¿se fijan? Entonces, cuando nosotros nos planteamos, si nosotros queremos que el museo sea un museo inclusivo, no estoy hablando del lenguaje inclusivo, estoy hablando simplemente de incorporar a la mayoría, porque además, si hacemos otro barrido, hay otro tipo de personas que tampoco están acá. O sea, no hay un discapacitado en la muestra. ¿Se fijan? La discapacidad no está presente. Entonces, si una persona mira, si yo soy un marciano, una marciana que viene de Marte y me ponen aquí adentro y yo veo este lugar, yo me imagino que toda la gente, pues si a mí me dicen que es el Museo Histórico Nacional, el museo en el que se representa, ¿cierto?, la nación, el país, ¿cierto?, yo veo esto y yo me imagino que este es un país donde no hay pobres, donde no hay mujeres, donde no hay niños, donde no hay discapacitados, donde no hay minorías sexuales, donde no hay inmigrantes, donde no hay pueblos originarios. ¿Se fijan? Entonces, el discurso, ahora, este discurso obviamente obedece a algo muy propio de los museos nacionales, que es la construcción de la ciudadanía. El gran problema de la construcción de la ciudadanía es que nosotros, es el mismo problema que tiene la escuela. El país y la escuela recrea lo que se da, ¿cierto?, en términos macro a nivel nacional. Y es que tratamos de revelar una homogeneidad que no existe. En la escuela no existe la homogeneidad. La escuela es diversa por naturaleza porque las personas somos diversas por naturaleza. Pero la escuela se dedica durante 13 años ahora obligatoriamente, ¿cierto?, a decirnos de que toda esa diversidad que traemos de la casa, nuestros gustos, las cosas que nos interesan, en este espacio tienen que desaparecer. En el espacio de la escuela desaparecen y tenemos que salir de ahí todos, ¿cierto?, queriendo estudiar lo mismo, teniendo los mismos valores, teniendo los mismos hábitos, las mismas costumbres. Y eso me hace acordar de una escena que me parece que era de la Mafalda, donde aparecía
una educadora de párvulos le decía a sus niños, traigan palitos de helado porque mañana todos vamos a hacer un regalo para el papá. Y todos se iban pensando en la casa con el palito de helado, ¿qué es lo que le iban a hacer sus papás? Entonces uno se imaginaba un sol, otro se imaginaba un camioncito, el otro se imaginaba un avión, cada cual se imaginaba una cosa. Corte, al día siguiente se veían saliendo todos los niños con un lapicero. ¿Se fijan? Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que la diversidad de alguna manera se frena en ciertos espacios. En el museo y en la escuela pasa un poco eso. Nosotros vamos frenando esa diversidad que es propia. Entonces, nosotros no necesitamos decirle a la gente pobre que no entre al museo. Si nosotros tenemos un discurso como este, esa gente no va a entrar. ¿Podría entrar en el contexto escolar? Claro, va a venir a una visita escolar, pero de alguna manera, pero no se va a sentir reconocido. A lo mejor en algunos casos incluso se puede sentir agredido, no lo sabemos. ¿Se fijan? Entonces, el museo tiene que tener esta mirada más transversal, que refleje lo que somos, porque también otra mirada que nosotros vemos, ¿cierto?, que tampoco encontramos, aquí no hay regiones. Aquí no está la diversidad. Chile es un país muy diverso. Nosotros nos han hecho creer que somos todos iguales y que de Arica a Punta Arenas hablamos todos igual, de la misma manera. Los que somos de provincia sabemos que no es así, porque llegamos a Santiago a estudiar y lo primero que pasa es que, ay, esa palabra, ¿de dónde la sacaste? Y hay una serie de cosas que son sumamente locales, pero nos hacen creer, ¿cierto?, de que el país está completamente unificado en términos de idiosincrasia. Eso no es así. El altiplano es muy diferente a la Patagonia. La cordillera es muy diferente a la costa. Los grupos humanos, los asentamientos humanos se van moldeando, condicionando por su entorno geográfico. Y es un aspecto que los museos no pueden desconocer. La geografía, la museología no se entiende si no se entiende desde la geografía. Los museos están en un determinado territorio. Ahora, si nosotros vamos a un espacio más micro todavía, este es un museo que además está en un territorio muy particular, la Plaza de Armas. Entonces, hay una serie de elementos que nosotros tenemos que ir considerando. Bueno, ¿avanzamos? Bueno, en este espacio nosotros vemos más o menos la misma situación. ¿Para qué nos detenemos en este espacio? Para mostrarles de que podía ser una casualidad, ¿cierto?, de que el museo tuviera una determinada concepción en la otra sala, pero no, es porque tiene que ver con una historia más positivista que está instalada, que es extraño. Yo le hago clases a estudiantes de pedagogía y yo siempre les pregunto, ¿en qué lugar desde que se titulan hasta que llegan a la casa se les da vuelta la cabeza? Porque mientras están en clase, mientras son súper contestatarios, compañeros, la revolución, cambiamos el mundo. Salen del colegio, de la universidad y se aferran a un libro, el mejor negocio que inventaron en Chile, los textos escolares, y se aferran a ese manual y durante toda su carrera docente solamente hacen clase en base a eso. El museo es una excelente alternativa a esos manuales. Los profesores pueden utilizar estos espacios para recrear esa historia que no va a estar recreada en ese manual, que además es un libro caro y que no tiene sentido si nosotros tenemos en la ciudad espacios. La ciudad misma es un espacio donde nosotros podemos estudiar la historia, estudiar sus procesos, pero el museo es el aliado natural de la escuela. Pero no puede ser un suplemento, no puede ser que para el 18, ¿cierto?, cercano al 18, este museo colapse de tantos profesores que quieren venir, ¿cierto?, para tratar sus contenidos en este espacio. Esos profesores podrían estar todo el año viniendo a estos lugares, con ese mismo curso o con otro, porque cuando uno hace una visita guiada, y eso lo saben muy bien mis colegas del departamento educativo, uno no tiene que mostrarle todo el museo, incluso es contraproducente. Los niños se cansan, se agotan y si ese museo es una lata, no quiero volver nunca más. Uno puede reinventar ese museo con la misma muestra 10 años, porque todo depende de cuáles son los elementos que nosotros vamos a considerar. ¿Cierto? Nosotros podríamos venir un día a este museo y hablar solamente del mobiliario, por ejemplo. Podríamos venir otro día y hablar de la historia militar, que está muy presente en este lugar. Podríamos venir otro día y hablar de las artes decorativas. Podríamos venir otro día y hablar de las artes visuales. O sea, hay una serie de cuadros de artistas importantes en este lugar. Entonces, hay una serie de elementos que nosotros tenemos a disposición de los profesores, pero que nosotros tenemos que mostrarle a los profesores que esos elementos están aquí para ellos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ustedes ven aquí en este espacio un poco lo mismo que se recreaba en la otra. Y si seguimos avanzando, vamos a seguir viendo exactamente lo mismo, porque tiene que ver con esa concepción que debería, desde mi punto de vista, en un museo como este, incorporar una mirada más social, pero también una mirada cultural. El género tiene que estar presente.
¿cierto? La diversidad, ¿cierto? La infancia. La infancia no es un adulto inacabado. Los niños no son adultos inacabados. Son personas con deberes, con derechos y que tienen que estar presentes también en estos espacios. Porque finalmente nosotros, el público infantil, que es el más ausente de las muestras, generalmente es el que más viene a estos lugares. Y a los niños y a las niñas les gustan los espacios del museo. Tienen su propia representación del museo. Les gusta visitar estos espacios. Pero si nosotros, ¿cierto?, instalamos un discurso que es solo para un público adulto, lo que en el fondo estamos diciéndoles a ellos es que estos lugares no les pertenecen. Entonces, si yo no creo el hábito de visitar los museos cuando soy pequeño, es más difícil que lo cree adulto. Los museos también, como un objetivo transversal, tienen que generar hábitos culturales en las personas, promover esos hábitos. Decirle, aquí no se trata de cambiar un espacio por otro, no se trata de decirle a una persona, ¿cierto?, común y corriente que no tiene ninguna aproximación con los museos, sabe que usted de ahora en adelante no va a ir el día domingo al estadio, usted de ahora en adelante va a visitar un museo, va a llevar a sus hijos a un museo. De lo que se trata es de decirle que entre toda la gran gama de alternativas de esparcimiento que tiene, está el estadio, está la cancha de fútbol del barrio, pero también está el museo, que además los museos estatales son gratuitos ahora, que es otra ventaja, que elimina la barrera de acceso, ¿cierto? El que no teniendo recursos quería venir, no lo podía hacer, ahora lo puede hacer. Pero el que no venía porque este lugar le intimidaba, o el que no venía porque no se sentía reconocido, no va a seguir viniendo aunque los museos sean gratis. Los museos permiten que entre más gente, efectivamente, pero solo eliminan la barrera de acceso económica, no elimina la barrera de acceso simbólica, que es la más difícil de eliminar en un museo, porque tiene que ver con cómo nosotros nos abrimos, cómo el museo abre sus puertas, pero las abre simbólicamente, no físicamente. No que el museo esté abierto de martes a domingo, solamente, sino que cómo el museo abre sus puertas para que esas otras categorías, esos otros segmentos entren a estos espacios. Y eso se puede hacer con la muestra, pero si no lo podemos hacer con la muestra, lo podemos hacer solo con el relato. Todo depende cómo nosotros planteamos. Nosotros podemos plantear esto mismo desde una manera crítica y decir, miren, cuando este museo se crea en 1911, esta era la concepción que había de la historia. Esto era lo que estaba pasando. Estábamos mirándonos el ombligo, estábamos mirando nuevamente España, estábamos autocomplacientemente pensando de que lo habíamos hecho bien durante 100 años y por lo tanto no miramos ni a los pobres, no miramos a las mujeres, no miramos la infancia en estado deplorable en el que se encontraba en ese momento y menos a los indígenas, ¿cierto? Y esto es lo que era Chile en ese momento. Nosotros podemos hacer lo mismo con esta muestra, no tenemos que dar vuelta a la muestra y cambiarla completamente. Nosotros lo que tenemos que cambiar es la trama narrativa. De qué manera nosotros vamos a interrogar, no solamente a describir estos objetos, cómo los vamos a interrogar y sobre todo cómo los vamos a interpelar. ¿Ya? Avanzamos si quieres. En este espacio yo me quise detener principalmente por esta maqueta. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que la gente piensa de que los museos tienen que ser muy conceptuales y tendemos cada vez a una cosa más conceptual, el museo, ¿cierto?, pensado desde lo más etéreo, yo creo que hay ciertas cosas que son súper concretas y que son súper buenas para el público. Los dioramas les encantan. Las recreaciones les encantan. Porque de alguna manera, primero, el diorama tiene una característica bien particular, del punto de vista, ¿cierto?, más voyerista que todos tenemos. Y es que en el diorama da la impresión que nosotros estamos viendo la realidad desde afuera. Que nosotros de alguna manera abrimos una ventana y entramos a ese espacio y vemos lo que está pasando ahí. Entonces, eso le entrega al museo un elemento de teatralidad que es muy interesante porque hace que las personas se quieran acercar a esos lugares, quieran ver qué es lo que hay ahí, quieran conocer cómo funcionaban esas personas. Entonces, las maquetas, los dioramas, todos esos elementos que generalmente las empresas museográficas más rupturistas, por llamarlo de alguna manera, dicen, no, pero es que eso está muy asociado a los museos del siglo XIX, a los museos más antiguos, a los museos que no se han renovado. Bueno, aquí hay que ser como los romanos. Los romanos decían que cuando algo funcionaba no había que cambiarlo. Si eso tiene 200 o 500 años en un museo y sigue funcionando, lo seguimos poniendo. No hay para qué dar vuelta a todo si el gatopardismo no nos sirve. Damos vuelta a todo, hacemos unas cosas espectaculares y después la gente dice, ¿y qué habrán querido decir con esto? Nadie entendió de qué se trataba.
¿Se fijan? Entonces, a veces elementos súper simples nos permiten hacer ese vínculo con las personas, establecer ese vínculo. Porque la mediación cultural no es otra cosa que lograr que las personas me miren, que las personas me escuchen, que las personas me pongan atención. Y yo eso lo puedo lograr de muchas maneras, ¿cierto? Lo puedo lograr con un bonito objeto, lo puedo lograr sin objeto, pero con un relato. Lo puedo lograr con un objeto muy feo, que sea que a la gente o que sea tan violento para las personas que no lo quieran mirar más, como suele suceder, por ejemplo, con el arte contemporáneo, que apuesta a eso, ¿cierto? A desestabilizar al observador o a la observadora, a decirle, mire, lo que usted está viendo acá lo molesta, ¿cierto? Le incomoda. Bueno, yo creo que hay que tomar también algo de eso. También en los museos tenemos que generar algo de incomodidad en las personas para que las personas digan, sí, efectivamente, yo creo que aquí hay algo que no está tan bien en la historia de Chile. Por ejemplo, no sé, la historia de Chile no parte en términos educativos hace 200 años, parece que partió antes. ¿Se fijan? Entonces hay una serie de elementos que nosotros podemos incorporar. Bueno, yo lo primero que tengo que decir con respecto al área de educación es que me parece que es un espacio muy pequeño, pero seguramente cualquiera de las personas que va a trabajar los diferentes temas les va a decir con respecto a su tema a lo mejor lo mismo. Yo pienso que es un espacio muy pequeño porque creo que la educación es un elemento fundamental en la vida de las personas en general, no solamente en la vida de los chilenos y de las chilenas, en la vida de las personas en general. Entonces yo creo que si se pudiera ampliar el espacio físico sería muy bueno. Ahora, si no se puede ampliar, que eso también es muy comprensible porque los museos lo que menos tenemos es espacio disponible para exposiciones, menos aún para exposiciones permanentes, ¿cierto? Porque para una exposición temporal uno podrá desocupar un espacio momentáneamente, pero para una exposición temporal uno tiene que pensar que ese espacio va a quedar ahí capturado por ese tema por una buena cantidad de años. Entonces, no necesariamente tenemos los espacios que nos permiten colocar todos los contenidos que quisiéramos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hablarles de una serie de contenidos que a mí me parece que deberían ir acá. No sé si van a ir todos o no, eso obviamente tiene que ver después con el espacio, con las colecciones, con las decisiones en términos de contenido que el equipo de trabajo va a establecer. Hay una serie de elementos, digamos, que van a jugar después para que lo que esté en este espacio sea o no sea lo que yo voy a proponer ahora. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que la educación en Chile no parte con la llegada... Bueno, aquí estamos en Museo Nacional. La opción que se tomó fue, digamos, el periodo de la República, pero es que la educación no parte en Chile con la llegada de los españoles. La educación en Chile viene de mucho antes, porque los pueblos originarios tenían sus propias formas de educar a las personas. Y por lo tanto, de alguna manera, un espacio como este tiene que hacerse cargo de eso, de que la educación en Chile, primero, ¿cierto?, desde que el primer habitante puso el pie en el territorio que hoy conocemos como Chile, partió, digamos, el proceso educativo en este lugar. En segundo lugar, que en los espacios en los que se educa no son solamente los espacios formales, o sea, no es solamente la escuela o la universidad, o las escuelas normales o el equivalente, ¿cierto? Se educa, ¿cierto?, en el espacio familiar, se educa en el espacio social, los clubes deportivos, las asociaciones de amigos, los Boy Scouts, las agrupaciones de iglesia. La educación está presente y por lo tanto aquí lo que se va a tener que establecer es una distinción. Si se va a hablar de la educación en Chile en términos genéricos o si se va a hablar de la escuela o si se va a hablar del proceso educativo ligado más, digamos, al proceso institucional que parte, digamos, o que lo cobija, podríamos llamarlo de alguna manera, el ministerio, ¿cierto? Ustedes van a tener que ver cuál va a ser la decisión que van a tomar después, pero yo creo que tendría que estar presente, ¿cierto?, la educación de los pueblos originarios. Lo otro, la educación en la colonia, que es muy importante para entender la educación que viene después. Porque en la colonia, ¿cierto?, una educación confesional, doctrinaria, estuvo circunscrita a una élite muy reducida, criolla, pero incluso dentro de los criollos habían distinciones, ¿cierto? No eran todos los criollos, eran más los que tenían descendencia más directa de España. Entonces hay una serie de elementos que hay que considerar para entender por qué se produce, ¿cierto?, lo que viene en la independencia, que es esta preocupación por educar al pueblo. Si nosotros queremos,
¿cierto? Un poco entender esto en un proceso de larga duración. Para entender lo que pasa en los últimos 200 años, tenemos que entender lo que pasó antes. Entonces tiene que haber una referencia por lo menos a eso, ¿cierto? A la educación en los pueblos originarios y a la educación en la colonia. Ahora, otra cosa que es importante, y para eso me gustaría detenerme, si ustedes se fijan en los objetos, bueno, es un poco reducida esta sala, ¿no? Pues como para girar, como para dar vueltas, pero me gustaría que ustedes vieran los objetos que hay acá y que miraran estos objetos. Bueno, ustedes no pueden leer las pancartas, pero digamos en las cédulas dice, muchos de estos objetos pertenecen a muy pocas personas. Y están concentrados en un gran artífice, en un gran referente de Chile, pero que no es toda la educación en Chile, que es la Universidad de Chile. Entonces ustedes tienen acá, qué sé yo, me parece que allá está el escritorio de Andrés Bello, ¿cierto? Hay objetos de Andrés Bello, hay algunos objetos de Domeyko, hay una serie de cosas que ustedes ven acá que nos hablan de una educación, primero de una élite muy reducida, y que no nos hablan de lo que es la educación. Yo diría que las cosas que realmente nos hablan de educación aquí en términos como de objetos son esta vitrina y ese pupitre. Y podríamos estar el día entero a partir de ese pupitre hablando de la educación en Chile. Y podríamos hablar de desigualdad, de pobreza, de género, de territorialidad. O sea, ese objeto no serviría para todo. No digo que haya que poner un solo objeto. Lo que yo digo es que no necesariamente es la cantidad de objetos la que nos va a definir en términos del discurso. Entonces, pero por ejemplo tenemos acá una cosa que a mí me parece notable desde el punto de vista historiográfico, no sé si bien o mal, pero ¿ustedes ven esa fotografía que está ahí? No sé si ustedes han leído el libro de Salazar y Pinto, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, donde habla de los guachos, los niños guachos y los caballeritos. Bueno, les presento un caballerito. El caballerito era el arquetipo del niño de familias acomodadas, ¿cierto?, del siglo XIX. Aquí hay un caballerito, me parece bien, es parte de la historia de Chile, pero no están los guachos, que era la mayor cantidad de población infantil que había en esa época. Y acá, este museo tiene aquí tiene, digamos, una oportunidad y tiene un acervo y una calidad enorme que tiene que ver con la colección fotográfica maravillosa que tiene. Tiene unos objetos maravillosos de los que yo he podido gozar, ¿cierto? Porque gentilmente me los prestan para las publicaciones. Y tienen fotografías como esta, por ejemplo, que aquí aparece esta foto que dice Escuela de Proletarios, número 1, año 1902, calle Escanilla, esquina calle Pinto. Aparece esta foto, pero no hay nada más que una cédula, ¿cierto? Bueno, ni siquiera hay una... Allá está la cédula. Y acá está la cédula de este joven que se llama Felipe Casas Basterrica. Y aparece esta foto gigante de este niño, del caballerito. Y acá aparece una foto mucho más pequeña, porque también la elección de los tamaños en los museos es muy importante, porque también nos manda mensaje. Si yo utilizo una sala de 20 por 20 para hablar de 11.000 años de historia de pueblo originario y utilizo 2.500 metros cuadrados para hablar de la colonia y la república, también estoy mandando un mensaje simbólicamente. Entonces ustedes ven acá esta foto, que es una foto notable, porque si ustedes la analizan, aquí, mire, uno podría estar un día entero solo hablando de esta fotografía, de la precariedad de estos niños, la precariedad de la escuela, fíjense, en un rancho, ¿cierto? Estos niños están sin zapatos, o sea, de la precariedad en términos económicos, en términos sociales. Mírenle las caras a los niños. No se ve aspecto de niños sanos, ¿cierto? Son puros niños, no hay niñas. El que se llama Escuela de Proletarios nos habla también de qué es lo que está haciendo el Estado ahí, ¿cierto? Ahora, entonces, las imágenes fotográficas en educación y las imágenes que hay en este museo son notables para hablar de la educación. Esta sala debería estar llena. Esa señora, con todo el respeto que me merece, muy bonito su vestido, ¿cierto? Me imagino yo una actriz, porque dice acá, dice retrato de Adelaida Corradi de Pantanelli, ¿cierto? Yo público me imagino que esta señora es actriz porque dice en el papel de Norma, o que es, ¿cierto?, cantante de ópera, pero por mucha importancia que esta señora tenga, si yo no soy capaz de plasmar esa importancia acá y no justifico porque está ahí, cuando alguien entra aquí dice, ¿por qué está la señora, está acá? ¿Cierto? Entonces, si yo quiero, porque yo considero que efectivamente esta señora es importante, yo tengo que relevar cuál es la importancia que ella tiene.
Si yo estoy poniendo una foto tan potente como esa y no hablo de que a principios del siglo XX en Chile se moría entre el 30 y el 40% de los niños entre 0 y 1 año, ¿de qué me sirve poner esa foto? La gente dice, ¡ay, qué linda la foto! Pero no tiene mucho sentido, ¿se fijan? Sí, y yo tengo que hacer hablar los objetos. Ahora, es verdad que uno no puede colocar mucha información. Pero no podemos transformar el museo en un libro abierto. El museo no es la academia, aquí no es una biblioteca, aquí hay una biblioteca fantástica, si le quiere ir a la biblioteca, va a la biblioteca. Pero acá tenemos que tener ciertos elementos, textos cortos, pero que me digan algo, que me digan que, bueno, yo les recomiendo ese libro de Salazar y Pinto, además porque es muy bueno. Hay otro de Salazar que escribió después que se llama Ser guacho en Chile, que también es muy bueno y que habla precisamente de esto, de cuál era el camino que recorrían estos niños en Chile y cuál era el camino que recorrían estos niños. Si nosotros queremos entender la desigualdad hoy día, no podemos no hablar de esto. No podemos no hablar de la desigualdad que había en Chile en esta época. ¿Se fijan? Si nosotros queremos saber por qué hay tan pocas mujeres científicas en Chile, no podemos no pensar o estudiar o mostrar cómo se estructuró la universidad. Aquí estamos hablando de la Universidad de Chile, ¿cierto? Porque aquí hay un espacio dedicado a la Universidad de Chile, lo que me parece bien, porque dentro de lo que yo propongo, ¿cierto?, lo que se llaman las instituciones educativas fundacionales, ¿cierto? Entre esas, la Universidad de Chile, obviamente, es fundamental. Pero si yo voy a hablar de la Universidad de Chile, también tengo que hablar que la Universidad de Chile se creó en 1842, pero las mujeres entraron 40 años después a la universidad. Y que entraron, pero para que esas mujeres entraran tenían que ser brillantes en el origen, ellas como personas, porque el sistema educativo no educaba a las mujeres para ir a la universidad, pero les aplicaban los mismos exámenes para que entraran. Eran los mismos exámenes de ingreso. El decreto Munati que dijo se faculta a las mujeres para dar el examen de ingreso a la universidad. Pero no se les educaba para eso. Si a mí me enseñan costura, bordado, tejido, que a mí me parece bien, no digo que no haya que haberlo enseñado, pero si me enseñan solo eso, no me enseñan nada que tenga que ver con ciencia y después me hacen un examen, cierto, que tenía ciencia y humanidades, no voy a quedar en la universidad. Entonces, si yo quiero entender los procesos hoy día, porque ese es otro de los mandatos, digamos, del trabajo que a mí se me encargó, era hacer ese link entre lo que sucedió en Chile y lo que sucede ahora. Si nosotros queremos entender los problemas de cobertura, no podemos no entender los problemas de cobertura si no vemos que estos niños, independiente que hubiera una ley de educación primaria obligatoria en 1920, no iban a ir a la escuela si no tenían zapatos. Hay un relato de un diputado que dice, si ustedes permiten que los niños vayan al colegio con ojotas, muchos más papás van a mandar a sus hijos al colegio. No iban al colegio, existía la ley. Se empezó a generar lentamente la infraestructura. Pero si yo no tengo las condiciones para mandar a mi hijo al colegio, no lo envío. Claro. También se enviaban los hijos por otras razones al colegio, ¿cierto? Se enviaba porque los padres en el colegio era el único lugar donde estos niños podían alimentarse. Entonces, yo no puedo entender la educación hoy día si no entiendo la infancia precaria del siglo XIX, que vivió, como les decía yo hace un rato, en condiciones deplorables. Yo no puedo entender la educación en Chile hoy día, la distribución del ingreso, la distribución de las profesiones, si no entiendo cómo se educaba a los hombres y a las mujeres. Hasta el día de hoy, las mujeres se dedican al área de servicios, al área de educación y al área de educación como objetivo principal, digamos, de faena productiva, por llamarlo de alguna manera. Busquemos en el siglo XIX cómo se educaba a las mujeres, para qué se les educaba, cómo se fue abriendo la brecha. Si nosotros queremos cerrar la brecha, tenemos que saber dónde partió esta brecha, dónde se abrió originalmente. Entonces, como les decía yo, otro punto son las... por ejemplo, aquí hay un encuentro que se están perdiendo una oportunidad enorme porque tienen una silla ya de dentista con la que se podría hablar, por ejemplo, de la asistencialidad escolar, un tema que en educación fue muy importante, sobre todo a principios del siglo XX, porque las iniciativas privadas, ¿cierto?, al ver esta infancia que se moría, el raquitismo, la desnutrición, todo lo que ocurría, ¿cierto?, empezaron a generar políticas que venían desde la ciudadanía, desde las personas, ¿cierto?, para mejorar las condiciones de los niños. El mejoramiento de las condiciones dentales fue muy importante. Los niños a los 12 años no tenían dientes.
a los 15 años los niños pobres de este país no tenían dientes. Entonces, hablar de poner esto y no hablar de aquello, si yo podría hacer un contrapunto, decir, la Universidad de Chile fue la universidad que formó a los primeros dentistas y a los primeros dentistas profesionalmente, porque en Chile la carrera dentística existía como una carrera técnica. Cuando pasa a la universidad, es la Universidad de Chile la que se hace cargo. Yo podría utilizar ese mismo escritorio elegante, bonito que está ahí, y esa silla para hablar de eso, ¿se fijan? Entonces no es necesario cambiar tanto los objetos. Bueno, claro, aquí lo tienen claro, exactamente, porque pero esta ya está en el contexto de esa silla. Esta está en el contexto exactamente del dentista. De hecho, dice acá silla de dentista, pero sí, efectivamente, también se utilizaban para... Sí. Entonces, bueno, en las instituciones fundacionales, si voy por orden cronológico, tendría que haber una pequeña mención acá al Instituto Nacional, ¿cierto? Porque el Instituto y la Biblioteca Nacional, ustedes saben, son de las instituciones realmente fundacionales de la República. La Escuela Normal de Preceptores, en 1842, la Universidad de Chile, en el mismo año, ¿cierto? La Escuela de Pintura, que también es de esta época, la Escuela de Artes y Oficios, después la Escuela Normal de Preceptoras, el Instituto Pedagógico y el Instituto Superior de Educación Física y Trabajos Manuales. Para mí, esas son las grandes instituciones que desde el punto de vista educativo formaron, digamos, o sostuvieron el modelo. No sé si habría que hacer mención a todas o no, pero yo creo que si hubiera un espacio que tuviera que ver con las instituciones fundacionales, para mí serían esas. Puede que haya otras, no lo sé, pero para mí serían esas. Después, otro tema importante, que acá un poco a través del mobiliario también lo podríamos ver. El mobiliario nos podría perfectamente servir para eso, pero aquí hay objetos en la colección a los que se podría echar mano y fotografías, tiene que ver con los modelos educativos. Y un elemento importante acá es que Chile se ha caracterizado por la importación de modelos educativos. Por eso les decía yo delante de eso, ¿cierto?, de que nosotros adoptamos pero no adaptamos. Los modelos educativos se importan y en Chile los grandes modelos educativos que cruzaron del siglo XIX y del XIX hacia el XX, digamos, fueron el modelo educativo francés, el inglés y el alemán. Nosotros podríamos ahora, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, el siglo XX, Estados Unidos, y en el siglo XX también la reforma del 95 miró mucho el modelo español, la reforma de ahora, no sé para dónde estará mirando en estos momentos, miraba muchas partes. Entonces, pero es un elemento importante. Y los modelos educativos generan resistencias, siempre, por muchas razones, porque no son inclusivos, porque no se incluye un segmento fundamental que es el magisterio, por muchas razones. Entonces, siempre se generan estas crisis, ¿cierto? Porque, como les decía yo, nosotros somos un país cuando la gente dice la educación está en crisis, sí, claro, la educación está en crisis, pero en Chile la educación está en crisis permanentemente. Nosotros somos un país de educación en crisis. Lo que tenemos que hacer es ver cómo, a partir de esos elementos, ¿cierto?, vamos a construir modelos, porque a lo mejor lo que uno podría pensar en términos futuros, ¿cierto?, si vamos a ligar, ¿cierto?, el pasado, el presente y el futuro, es que a lo mejor no tendríamos que tender a un modelo educativo, sino que a varios modelos educativos, contextualizados, pensando en las regiones, pensando en la diversidad cultural, pensando en la gran masa inmigrante que está llegando a este país, y como dicen los árabes, no hay que preguntarle al otro qué es lo que me va a quitar, sino que qué es lo que me va a enseñar. O sea, qué es lo que nosotros vamos a sacar de esas personas, de esos modelos educativos, y nosotros vamos a poder, de alguna manera, expresar en el nuestro. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, están las reformas y las resistencias. Y yo creo que hay varios hitos. Perdónenme la lata de decirlo por fechas, pero creo que aquí hay ciertos hitos que permiten ir definiendo la educación en Chile. El primero es la ley de 1860, que es la ley de instrucción, general de instrucción, que lo que nos habla esa ley tiene una frase que es la frase del bronce, que dice: la educación será tarea preferente del Estado. Y esa ley lo que hace es que le dice al Estado: usted tiene que preocuparse de la educación. No le dice que es obligación, le dice que es tarea preferente, pero ya un avance. Después tenemos otro hito importantísimo en Chile, la ley de 1920, la ley de educación primaria obligatoria, mal llamada LIPO, porque no es ley de instrucción primaria obligatoria, es ley de educación primaria obligatoria, que es fundamental porque fue el gran salto a la cobertura, obviamente lentamente, pero a partir de 1920
a partir de esa ley, realmente se marca un punto de inflexión entre lo que fue, digamos, la escolarización en Chile y lo que iba a ser posteriormente. Después tenemos la ley la reforma de 1928, que tiene que ver con una reforma educativa que tiene una característica fundamental, y es que es la única reforma en Chile que ha sido liderada por los profesores. Como ustedes pueden imaginarse, no llegó a destino, pero tenía buenas intenciones. Y muchas de las cosas que se plantearon en esa reforma de alguna manera permearon lentamente el sistema y lograron, digamos, asentarse. La otra reforma que me parece muy importante es la reforma de 1965, que tiene que ver, ¿cierto?, con el gran salto que se dio, bueno, el uniforme conocido como el pingüino, ¿cierto?, que todos, muchos de los que estamos acá usamos, ¿cierto?, en su momento, es de esta época. Porque ese otro elemento importante, en Chile el uniforme, a diferencia de lo que la gente puede pensar, no tiene mucha data, no es un elemento de larga data. Los niños iban a la escuela con lo que podían y les ponían encima un delantal o alguna cosa así para uniformarlo, pero uniforme como tal, en Chile, el único reglamento así para todos los escolares y todas las escolares es el de 1965. En la época de Carlos Ibáñez del Campo hay uno que decía que las niñas tenían que ir con vestidos sobrios, con colores, cuidando que los colores no fueran muy llamativos, etc. Pero el uniforme como tal no es un elemento muy antiguo, pero sí que ha calado profundo en términos de lo que es la identidad de los estudiantes. Entonces, acá yo no sé si tienen uniformes o no, no lo sé, pero eso yo creo que un uniforme habla más que 1000 palabras de una serie de procesos que tienen que ver con el manejo del cuerpo en la sala, con una serie de cosas. Otro elemento importante, digamos, es la reforma de 1974, que tiene que ver con el cierre de las escuelas normales. El 73, para el golpe militar, las escuelas normales se cierran, y se cierran para, entre comillas, reorganizarse, pero en realidad no se reorganizan, se cierran abruptamente. Ahora, las escuelas normales tenían que cerrarse en Chile. En la reforma del 65 había planteado la necesidad, pero urgente, de que la formación de los profesores primarios tenía que pasar de este nivel secundario, que sería lo equivalente ahora, ¿cierto?, a la educación técnica profesional, a la educación superior. Y tenía que asentarse en las facultades de educación que se estaban creando en las distintas universidades y que ya se habían empezado a crear a partir de la década de 1940. Entonces, este proceso tenía que darse. Lo que pasó con el golpe cívico-militar, digamos, de 1973, fue de que eso que tenía que darse lentamente tuvo un corte abrupto y sencillamente las escuelas se cerraron. Pero Iván Núñez, Premio Nacional de Historia de este año, tiene una frase que a mí me parece muy interesante para definir esto, que dice que Pinochet fue el revólver que les dio el tiro de gracia, pero que las escuelas normales tenían que cerrarse porque nosotros, si no ocurría eso, y yo en este punto siempre pongo mucha especial atención, lo que iba a suceder era que iba a hacer una lenta agonía, como sucedió en otros países latinoamericanos, y no se iba a profesionalizar la educación, la formación de los profesores primarios. Porque las escuelas normales habían cumplido una gran etapa, fueron las artífices de la escolarización y de la alfabetización en Chile. Fueron las artífices del cambio, ¿cierto?, de que las clases pobres aspiraran a la clase media. Una de las bisagras para la clase media fue la enseñanza normal. Pero ese proceso ya estaba agotado en términos, digamos, de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y por lo tanto, tenían que ser las universidades las que se hicieran cargo de las pedagogías. Entonces, ese es un punto importante, porque muchas veces uno escucha el discurso, hay que volver a los profesores normalistas para que la educación funcione. No, hay que volver a los buenos profesores, a los comprometidos, y esa es la noción que nosotros tenemos de profesor normalista, es la imagen que se nos viene a la mente de ellos, que eran comprometidos, que se preocupaban de sus alumnos, también tenían cosas malas, les pegaban, fue una escuela muy castigadora la escuela chilena, pero tenían muchas cosas buenas. Entonces, relevarlos acá, en ese contexto, en el contexto del gran aporte que hicieron en el proceso educativo, pero tratar de instalar de que el normalismo es lo que tiene que volver, no, lo que tiene que hacerse es que tienen que intervenir las facultades de educación para que efectivamente la formación de los profesores y de las profesoras sea la óptima. No volver al normalismo, digamos, pero sí reconocer todo lo que el normalismo le aportó a Chile, pero también con una mirada crítica, porque también el normalismo chilenizó el norte.
¿cierto? Y puso tabula rasa a todos los pueblos originarios de los territorios que se anexaron después de la Guerra del Pacífico. Bueno, después, la reforma de 1981, que yo siempre tengo dudas porque para mí no es una reforma, es una contrarreforma, porque es cuando la Ley General de Universidades, ¿cierto?, desarticula la Universidad de Chile, le saca las sedes regionales y forma las universidades regionales. Ahora, de la fusión de las sedes de la Universidad Técnica y de la Universidad de Chile se formaron las universidades regionales, las que no existían, porque había otras que existían, como la Universidad Austral, la Universidad Valparaíso y otras que, la Universidad Federico Santa María y otras universidades que ya existían en regiones. Y eso tuvo un impacto positivo y uno negativo. Tuvo un gran impacto negativo que fue que desmembró la Universidad de Chile y le quitó el carácter nacional que la había caracterizado y que además era muy importante porque la Universidad de Chile fue el Ministerio de Educación, entre comillas, durante todos los primeros años, desde su fundación. Porque la Universidad de Chile era la que regulaba el sistema educativo en Chile. El Ministerio, ¿cierto?, primero de Culto e Instrucción, tenía algunas facultades, las otras las tenía el Ministerio de Obras Públicas, de Obras y de Industrias, creo que se llamaba, se me olvidó el nombre específico en este momento, y la Universidad de Chile era la que dictaba las políticas públicas en términos educativos. Entonces, la Universidad de Chile tiene una gran importancia en términos de cómo se estructuró el sistema educativo. Entonces, la reforma de 1981 hizo varios cambios. Ese fue uno. Lo otro fue que hizo facultativos las clases las áreas de las ciencias en la enseñanza secundaria. Entonces, ¿qué pasó? Que si a ustedes les tocó estudiar en ese periodo, cuando uno entraba... yo soy la última generación antes de ese cambio, así que a mí no me tocó así, a mí me tocó hacer todas las asignaturas. Al año siguiente al mío, los que entraban a primero medio tenían que escoger de 3, le hacían como un pequeño barrido, después en tercero medio, que era donde se hacía el cambio de las asignaturas, tenían que escoger 2 de 3. Por lo tanto, ¿qué significaba eso? Que un estudiante o una estudiante podía salir, y de hecho así era, salía de la enseñanza secundaria sin haber estudiado física, química o biología. Lo que no es menor, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Entonces hay una serie de cosas que son sumamente importantes. Está la municipalización, de la que tanto se habla ahora, también pertenece a esta reforma. La municipalización que tuvo lamentablemente aspectos muy negativos. Tenía un aspecto de fondo que podía haber sido muy positivo, que nunca se logró utilizar bien, que era que el hecho de apostar más por la regionalización. Porque al estar asentadas, digamos, las municipalidades, la municipalidad se hace cargo del plano más local. Y en ese sentido, si hubieran tenido una buena gestión las municipalidades, se podía haber hecho un muy buen trabajo. Pero se le entregó la gestión educativa a personas que no necesariamente tenían las condiciones para hacerlo. Entonces, es un poco... No sé, no quiero que suene mal, pero cualquier persona podía tener una escuela. Y, por ejemplo, una empresaria, ¿cierto?, que tiene un conocido restaurante en Santiago, además de ese restaurante muy conocido donde la gente va a bailar cumbia, tenía una escuela. Entonces, con eso, ¿qué les digo? Que al hacerlo de esa forma, se pierde, digamos, este sentido de política pública que tiene que estar presente, digamos, a mi juicio, en la escuela. Entonces, a partir de esa reforma, esa reforma es importante para hablar de ese periodo y para hablar de todo lo que ocurrió después. Porque además se relaciona con otra que no es una reforma, porque pueden ser leyes o reformas. La del 1920 era una ley, que es la de 1989, de marzo de 1989, muy conocida, ¿cierto?, en términos mediáticos, que es la LOCE. La LOCE es la Ley, ¿cierto?, Orgánica Constitucional de Educación, que es la última ley que genera la dictadura antes del cambio, ¿cierto? En marzo, el cambio fue el 11 de marzo, esta ley creo que tiene fecha del 10 o el 9 o el 10 de marzo, y que en el fondo estructura, digamos, todo ese proceso que en el fondo lo que hace la LOCE, como muy bien lo dice un autor, es que institucionaliza todas las políticas educativas que llevó a cabo el régimen militar, digamos. Entonces,
lo que de alguna manera pasa con esa ley, o sea, entender esa ley en el contexto de un museo como este, permite de alguna manera entender lo que pasó después, entender la privatización, entender el rol subsidiario del Estado, entender todo lo que ocurrió después y todo ese modelo que hizo crisis el 2010, que ya venía siendo crisis hacía mucho tiempo, pero que el 2010 se expresó a partir de los movimientos estudiantiles. Y obviamente, después de eso está la reforma de 1995, que es la reforma en la que el Estado chileno, de alguna manera, trata de desmarcarse de lo que había sido las políticas de la dictadura, y que es de la época de Eduardo Frei Montalva. Por último, la que está en discusión ahora, bueno, sin olvidar la de 2009, que es la Ley General de Educación, que es la respuesta al movimiento estudiantil que se da, ¿cierto?, el año 2006, lo que se llamó la Revolución Pingüina. Entonces, se podría hacer una mención a lo que está ocurriendo ahora, dependiendo de cómo, hasta dónde vayan a llegar, porque también eso es una decisión que toman los equipos, digamos, de trabajo, hasta qué año, dónde van a cortar, digamos, el periodo, si van a llegar hasta el último día o van a llegar, no sé, hasta... Eso es una cosa que se ve en función de los objetos, en función de la trama narrativa, en función del espacio, en función de las sensibilidades, digamos, de una serie de cosas. Pero sí, así se podría llegar hasta el 2015, ¿cierto?, con este proyecto de la desmunicipalización y lo que está ocurriendo en estos momentos. Dentro de eso, otro elemento, bueno, eso avancé hasta la actualidad porque partí, digamos, de la ley de 1860, pero voy a volver un poco hacia atrás de nuevo. Que otro tema que me parece fundamental, bueno, uno es la educación segmentada, pero eso ya lo vimos, ¿cierto?, que tiene que ver con los sectores populares, cómo se educa a la élite, a las mujeres. Por ejemplo, un punto interesante acá sería saber cómo se educa a la élite masculina, porque a los hombres no se les educaba a todos de la misma manera tampoco. A los hombres se les educaba a unos para ser disciplinados trabajadores, ¿cierto?, y a otros para hacerse cargo de las riendas de la República. Y el organismo, digamos, la institución que representa mejor eso, el crisol de la patria, por llamarlo de alguna manera, es el Instituto Nacional. Entonces no se puede hablar del Instituto Nacional y de su carácter fundacional sin hablar también como que de este lugar, ¿cierto?, también se generó la masa crítica, igual que en la Universidad de Chile, ¿cierto?, y posteriormente en la Universidad Católica, se generó la masa crítica, ¿cierto?, que iba a tomar las riendas del país. Otro aspecto que me parece interesante como en estas barridas más transversales es darle una vuelta a la educación en territorios de frontera, le llamé yo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con la educación? Ahí hay aspectos que a mí me parecen pero fundamentales para entender, digamos, el proceso de exclusión del sistema educativo en Chile. La chilenización del norte. ¿Cómo operó la escuela? En el norte operó la iglesia, la escuela y el ejército. Y chilenizaron, anexaron un territorio y lo chilenizaron entre comillas. Les recomiendo Chilenizando Tunupa, un libro, ¿cierto?, de Sergio González, que es muy, muy bueno y que habla muy bien de ese tema. Tenemos la ocupación de la Araucanía, como, ¿cierto?, la escuela, a través de la escuela, ¿cierto?, estos territorios ocupados de alguna manera también se chilenizan, la Patagonia y los territorios insulares. Cuando me refiero a territorios insulares, por ejemplo, la Isla de Pascua. La Isla de Pascua también le pertenece a Chile. Juan Fernández también le pertenece a Chile. Entonces, ¿qué pasaba con la educación en estos lugares? Bueno, después otro tema que se podría tratar tiene que ver con el magisterio. Y el magisterio, tenemos ahí dos aspectos que me parecen importantes. La profesionalización de la enseñanza, por un lado, y las luchas gremiales. En la profesionalización de la enseñanza se cruza la Universidad de Chile con el Instituto Pedagógico, se cruzan las escuelas normales, una serie de elementos de los que ya hemos hablado, y las luchas gremiales, donde también aparecen otros elementos, como la reforma, ¿cierto?, del 28, como la lucha en dictadura, ¿cierto?, la formación de la AGESH, la Asociación gremial de educadores de Chile, y una serie de instituciones, digamos, el Colegio de Profesores, una serie de instituciones que han de alguna manera han visibilizado la labor del magisterio. Y otro tema que me parece importante es el que tiene que ver con los movimientos estudiantiles. No solo porque está en boga ahora, sino que porque de alguna manera los movimientos estudiantiles han sido la respuesta desde fuera del sistema, por llamar de alguna manera, a las políticas, ¿cierto?, y a la institucionalidad que se ha ido generando durante estos 200 años. Entonces tenemos desde la formación de la FECH,
en las primeras décadas del siglo XX hasta lo que ocurre en la actualidad. Hay ciertos hitos que nos permitirían un poco ir entendiendo cómo se fueron dando estos procesos, lo que ocurre en la Universidad de Chile, en la Católica, con ese cartel famoso del Mercurio Miente puesto fuera de la universidad, que habla de cómo los movimientos, en este caso los movimientos de la Católica, lo que querían era democratizar, ¿cierto? Una democratización interna de la universidad. Creo que los movimientos estudiantiles tienen que estar presentes, tanto en los movimientos secundarios como en los movimientos universitarios. Y dentro de eso, para terminar, me parece que sería bueno darle una vuelta también, ya que estamos en este proceso inclusivo de querer que la comunidad, ¿cierto?, participe, y de hecho ustedes ya lo están haciendo con todos los encuentros que hicieron el año pasado. Me parece que yo le puse la ciudadanía se revela, pero en el fondo tiene que ver con los temas que están en boga ahora: desmunicipalización, fin al lucro, educación gratuita y de calidad, y todos esos temas que están circulando. Y como una especie de apéndice, ya para finalizar, creo que habría que plantearse algo desde el punto de vista educativo para entender un poco lo que pasa fuera de este museo y hacerse la pregunta en términos educativos de si fracasó la educación cívica. ¿Por qué, digamos, estamos de alguna manera ese aspecto tan importante de la educación que desaparece? Yo soy profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica. Ya poco importa eso porque no existe. No digo yo que tenga que volver como un ramo. La educación cívica tiene que ser como los derechos humanos y como el medio ambiente, transversal en el sistema, en los planes y programas de estudio, pero aquí por lo mismo tiene que estar también ese cruce, porque yo creo que eso también era otro de los elementos que a mí se me propuso. Creo que es importante hablar de qué es lo que pasa ahí, por qué, digamos, hemos llegado hasta el momento en el que estamos, y creo que los elementos que yo les propuse de alguna manera podrían ayudarnos a responder esas preguntas. No digo que vayan a responder a todas, obviamente yo no tengo la panacea y yo les estoy hablando desde mi punto de vista, pero lo que yo sí creo que es importante es que todos esos aspectos estén de alguna manera presentes en este espacio. Gracias, Isabel. De todas maneras, creo que la serie de propuestas que nos hiciste son evidentemente a la gente que trabajamos en el museo y a los que no también muy provocativas, tanto del análisis como de nuestro presente como de las proyecciones hacia el futuro. Me gustaría invitarlos a que continuáramos con el programa que tenemos para esta actividad. Hay un pequeño café que nos está esperando en el patio de 10 minutos y posteriormente volvemos a la sala didáctica donde partimos para realizar un pequeño conversatorio con María Isabel para resolver preguntas acerca de su visita. Probablemente preguntas que surgieron de la visita que nos hizo María Isabel o que tengan relación con el tema propuesto las podamos resolver. Entonces la palabra está abierta para quien quiera comenzar. Bueno, primero agradecer al museo la invitación, segundo agradecerte a ti la invitación, se agradece mucho la claridad y la sistematicidad de la exposición. Yo la verdad que voy a también comentar algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Bueno, yo la verdad que las primeras clases que yo nunca de pedagogía, no, la diferencia entre educación y pedagogía, y no siempre que hay un marcando ocupado, pero yo creo que de alguna manera esa distinción es bastante clara. Y bastante significativa como a la hora de entender como proceso de educación o la educación en historia, o cómo debería verse la educación en historia en general. Bueno, entendía la educación como esta práctica social, política que está, cultural también, que está en un aspecto bastante cotidiano y que no solamente se circunscribe en el espacio institucional. Si yo, bueno, cuando me invitaron, como que buscaba ver varias dimensiones, como esta historia institucional, que es lo que siempre se sabe, ¿no? También una historia de la educación popular, la educación no solamente como asociada a la teoría de la educación popular, pero sino como la educación que se hace a la gente, digamos, popular hacia ellos mismos. Y también, bueno, pensaba en esta educación ligada siempre a la construcción de nación, construcción de Estado. Claro, tenemos esa concepción de que la educación se asocia principalmente a este proceso, ¿no? Que tiene una intencionalidad clara, que tiene propósitos claros y que está asociada principalmente al siglo XIX y tiene ciertos lineamientos que nos hacen de alguna manera como olvidar algunos otros procesos que vienen mucho antes, como tú lo mencionabas, lo que
pueblos indígenas. Claro, lo hacen como oscurecer procesos como la colonia. La educación no solamente que está circunscrita incluso a los monasterios, sino también a los orajes, por ejemplo, a los talleres, que es una educación que también permitió, por ejemplo, mucho la ascensión de sujetos afrodescendientes a sector mesocrático. Bueno, recordar también la Universidad de San Felipe, todo eso. También pienso que la educación tal vez uno de los pocos espacios temáticos que tiene el Museo Histórico y que se sale un poco de esta tónica lineal historicista que tenemos. Y tal vez la educación es como uno de los aspectos, tal vez es los medios de transporte, que sale un poco de la historia y que abarca cosas un poco más generales, pero que se busca que sea un poco más integrado. Entonces me genera un poco conflicto sí, pensar la educación siempre asociada como a niños. Y a propósito de la definición que diste del diccionario español, educación ligada como a los niños y jóvenes. Me parece que los niños solo aparecen en la historia cuando se trata de la educación. Tal vez se puede aprender un poco eso, ver que la educación también puede ser entendida como, bueno, hoy en día la educación de adultos, o la formación en términos amplios, bastante amplios, que significa aprender un oficio, aprender cosas en general. Y eso como que nos obliga a ampliar una mirada mucho más integradora, pero que implica la práctica educativa. Un poco tomando de lo último que dijiste con respecto a que pareciera que los niños aparecen solo en la educación, tú tienes mucha razón en eso. Yo creo que una cosa importante, por ejemplo, sería que no se hace, no escapa a mi tema, pero cuando se habla del proceso de industrialización en Chile o del proceso modernizador, la infancia estuvo muy presente, digamos, fue muy explotada, hay que decirlo, no estuvo presente siendo parte de los que lideran el proceso, pero sí de la mano de obra barata. Y yo creo que sería súper bueno que también se visibilizara en otros aspectos. Me parece muy, muy bien. Sí. Bueno, siempre discutimos el tema respecto al público escolar. Se suele decir que el público escolar, por ejemplo, no es más importante que el museo. Hablando, incluso hemos comentado hasta aquí el público más dañino en relación a la conservación de los objetos y cosas. Pero es importante no perder el foco que es fundamental. Ellos son el objeto casi de la enseñanza, o sea, si ellos no logran apropiarse del museo en esta etapa inicial, es muy probable que lo hagan posteriormente, como hemos visto. Entonces, de colocarse también en la experiencia de un escolar que entra a este museo, qué es lo que siente cuando ingresa, ante esos cuadros que son tan monumentales y son tan lúgubres. Entonces, es como pensar que los niños tienen la mitad del tamaño de nosotros y ven hacia arriba esto que se les viene encima, es muy intimidante y eso tampoco se observa mucho en la museografía, o sea, no se apropia la museografía respecto a qué sienten los niños cuando ingresan. Y es una historia muy lúgubre la que nosotros representamos, o sea, aquí nadie festeja, aquí nadie es feliz nunca, siempre estamos en constante, es verdad que estamos en constante conflicto, pero, por ejemplo, si este colegio tiene alta población migrante, ellos tienen otra concepción de su historia que es mucho más festiva, pero ahí el contraste es sumamente fuerte. Y nuestros niños también tienen la percepción que la historia es pura guerra, muerte, destrucción, movimiento, es mucho conflicto. ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde está esa parte que es alegre que ellos también les pueden motivar a interesarse? Y obviamente está el hecho de que el museo tiene este como terror al vacío y quiere llenar cada muralla con muchas cosas, entonces efectivamente este elemento no son innecesarios, pero que sobrecargan y el niño lo termina sobreestimulando y al final de tantas cosas que no ve nada. Y hay ciertos elementos que se van reiterando, entonces como que hay una, claro, son demasiado objetos, para el niño es más difícil situar la atención. Y estas gavetas quizás que están en el centro que también les cortan los espacios a ellos, porque pensemos que entran niños cursos de 45 escolares que realmente no tienen por dónde caminar. Entonces, a veces el profesor tiende solamente a desplazarlos porque no hay espacio para que los estudiantes observen. Y en esto, en ese sentido, estábamos viendo en la misma sala de educación el tema de los estudiantes proletarios con los caballeritos. A veces no es necesario tantas cosas y solamente trabajar con contrapunto. Solamente dos imágenes con contrapunto es suficiente como para girar discusión. Y obviamente el tema de seguimos con la museografía que sea amigable. Y los cuadros y los objetos tienen una disposición que es para la adulta. El niño no ve. De hecho, nosotros nos han tocado visitas escolares en que compañeros más grandes han tomado en brazos a compañeros pequeños para que logren ver los objetos. Porque la cultura es un
alcanzas a ver algo, pero un niño, por más que salte, no va a ver los objetos. Entonces, hay otra manera de exclusión que necesita casi para el público escolar. Es un elemento que no sé si se van a considerar, pero que no son menores. Cuando estamos hablando de escolares de promedio 12, 10 años, que también son públicos masivos que vienen a trabajar con la historia de Chile y que no tienen esa posibilidad real de aproximarse a la muestra. Yo creo que el tema de la altura, bueno, yo tengo más o menos la altura de un niño de 12 años, así que yo les puedo decir más o menos qué es lo que yo veo. Efectivamente los museos están hechos para los adultos, eso es verdad, todo está hecho para los adultos. Ahora, yo quiero hacer una salvedad, los niños son lo menos dañinos en los museos, las personas que destruyen los objetos son los adultos. Eso está estadísticamente comprobado, los que roban, los que destruyen, los que rayan, los que ponen Pepa mi amor, todas esas cosas son los adultos, no son los más pequeños, pero se tiende a pensar, porque hay una representación, de que porque se mueven mucho son peligrosos. Entonces como que ¡ay! Vienen los niños y como que se estresa todo el mundo y entra como un nivel de excitación enorme porque vienen y entran, así como los hermanos Macana, así como en bloque, entra un grupo gigante a la sala y todos se desesperan. Pero generalmente los niños tienen mucho más autocontrol de lo que uno cree. Y se saben manejar en los espacios. Si nosotros los llevamos desde muy pequeños, con mayor razón, porque se apropian de estos lugares y después uno no tiene que decirle que tienen que estar en silencio si está hablando el guía o la guía, porque ellos ya conocen esos espacios. Por eso es importante empezar en la primera infancia con las visitas a los museos. Y eso de la festividad me parece súper interesante. Yo creo que también tiene que estar ese componente. A mí me contaba un amigo que su padre, que era un antiguo dirigente del Partido Comunista, él era el encargado de cultura. Entonces, cuando venían personas importantes a Chile, lo llevaban a él a pasear a los importantes y le tocó pasear a los muralistas mexicanos cuando vinieron. No me acuerdo si fue Siqueiros o uno de ellos. Dice que llegaron a Constitución, llegaron a la plaza y había unos edificios grises. Y el muralista le dijo, aquí está el alma del chileno. Y que él le había quedado tan grabado eso, porque efectivamente somos grises, es verdad, tenemos esa cosa así, pero también es parte de nuestra naturaleza. No podemos mostrarnos más festivos de lo que somos, y tampoco somos el alma de la fiesta. Pero sí, yo creo que hay que, claro, no tenemos tenemos esa insularidad, digamos, terrestre tan extraña, ¿no? La cordillera de los Andes no solo nos defiende de los mosquitos, también, ¿cierto? Nos esconde del resto, y hay una cosa ahí, no somos un pueblo festivo. Todo lo festivo que ha ido llegando acá ha ido llegando de otras culturas, ¿cierto? Que es el sincretismo en el norte, ¿cierto? La fiesta de la tirana, es la religiosidad popular española, mezclada con la religiosidad indígena. Esas son las cosas que se han ido mezclando, pero como que en lo cotidiano nos falta eso. Entonces, no lo podemos poner artificialmente, pero sí podemos darle más vida a la muestra. Efectivamente, que nosotros no estamos tristes todo el día, y no es que estemos tristes, tenemos cara de triste, no necesariamente estamos tristes. Entonces yo creo que eso de alguna manera sí, tiene que representarse. Me parece que ese elemento, sí, la festividad, es un elemento importante en términos museográficos, de cómo poner yo esto en evidencia, cruzarlo con este componente emocional que tiene que estar presente. Yo creo que todas esas cosas son las que van formando esta trama, así se forma, precisamente, con todos esos elementos. Había habido otra pregunta. Sí. Bueno, yo quiero agradecer la invitación y la oportunidad. Me pareció muy interesante y enriquecedor la perspectiva, sobre todo porque yo trabajo en la formación de profesores de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Santiago de Chile. Y por lo tanto esta idea que es la que uno trata de formar, ¿verdad? Más allá de esto que después los profesores hagan clase a partir del libro de texto, ¿no? Pero la idea de la trama narrativa y la idea de desarrollar entre los estudiantes y profesores lo que tiene que ser, desde mi punto de vista, la lectura del museo o la interpretación del museo, ¿verdad? Que son las capacidades que los profesores deberían tener, más allá de lo que tú señalabas, incluso más allá de la muestra, ¿verdad? De las características de la muestra, de sus componentes o eventualmente de sus limitaciones, porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué hay mayoritariamente retratos de hombres? Porque son los retratos que hay, me imagino, ¿verdad? Y desde ese punto de vista hay pocas posibilidades de diversificar más.
Pero a mí me parece que la clave en eso, y que es lo que un buen profesor debería ser capaz de hacer, es a partir de la muestra construir esta trama para que cuando vienen los estudiantes del museo, ponga el foco en el desarrollo de habilidades interpretativas, de habilidades de pensamiento histórico, ¿verdad?, de pensamiento espacial, evidentemente. Y eso pasa, evidentemente, por las capacidades de ese profesor, ¿verdad?, de su conocimiento, de la profundidad que tenga, y reitero, de la capacidad que tenga de hacer la lectura sobre la muestra del museo. Mi pregunta va, ¿qué pasa cuando ese público no es escolar? Cuando está la mediación de un profesor, ¿verdad?, de un docente que haga esa lectura, cuando la gente viene espontáneamente y tiene ella, ¿verdad?, sin ese conocimiento, esa habilidad de hacer esa lectura. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Una es que se tiende a caer en el error de, precisamente para acoger a esas personas, poner mucha información. Entonces hay museos que tienen muchos textos, paneles enormes, llenos de información, para que la gente las lea. Los estudios que se han hecho al respecto en las visitas a museos demuestran de que las personas se les va produciendo un cansancio natural. O sea, hasta el más interesado, después de un cierto rato, ya sencillamente no puede transitar más. Entonces, se utilizan varias estrategias en los museos. Una es poner poca información, pero que sea introductoria. Cosa que si yo leo un pequeño texto aquí, otro allá, otro allá, otro allá, yo me hago una idea. Bueno, aquí, por ejemplo, este museo tiene 8 grandes temas. Y aquí me van a hablar de esto, acá me van a hablar de esto otro, un pequeño texto introductorio. Lo otro, el material audiovisual, un pequeño video donde la gente pueda efectivamente manejar cierta información. Y lo otro que es muy también que sirve mucho es como hacer ciertas preguntas, porque la gente no necesariamente viene a los museos a aprender, que eso también es una representación que nosotros tenemos, que el que viene a estos espacios viene a aprender. No necesariamente, la gente entra por muchas razones, como yo les decía adelante, hasta porque quiere ir al baño. Entonces, entro en estos lugares y yo me encuentro con una pregunta que me dice, ¿cómo crees tú que era la infancia en el siglo XIX? Y eso a mí de alguna manera me lleva a mí a un cuestionamiento, aunque sea mínimo. A lo mejor no voy a llegar, no voy a pasar a la biblioteca, no lo voy a leer, pero me voy a quedar dando cuenta. Entonces eso, de alguna manera, esas preguntas inductoras me van acompañando. Lo que uno tiene que tener es una especie de acompañamiento en el recorrido. Y para eso una cosa que también es muy importante es tener lo que se llama los espacios de descanso. Y es que los museos necesitan ciertos espacios donde la gente se pueda detener, se pueda sentar en estos tiempos a revisar su teléfono, no sé, a lo que sea. Pero tiene que tener un espacio donde no podemos pensar que una persona va a salir pensando que el museo es lo máximo si yo lo hago estar de pie desde que entra hasta que sale. Porque no le estoy generando las condiciones para que efectivamente observe lo que yo quiero que observe, porque yo pongo las cosas ahí para que las personas las observen. Ahora, uno puede hacer toda una recreación y después la gente se va a detener en lo que a ellos les interesa. Yo puedo iluminar un objeto que me parece precioso, no sé, que tiene una serie de características desde el punto de vista histórico, es potente, tiene una serie de elementos que me parecen súper importantes para entender un proceso, pero resulta que la gente va a pasar de largo y se va a detener en un objeto que está súper mal iluminado, que está como en la mitad, que queda todo el mundo choclonado y la gente pasa de largo. O sea, después es un poco incierto el comportamiento de las personas después, pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para acompañarlo y que nos permiten de que una persona que venga sola también pueda recorrer ese espacio y también se pueda ir con algo, porque una gran obsesión que tenemos en los museos es querer mostrarle todo a las personas y querer contarles todo. Entonces, como que para parecer inteligente hay que manejar toda la información posible. Y no es eso, porque el museo no es la escuela. El museo tiene 2 características que lo diferencian, pero diametralmente de la escuela. Una es que
es el grado de libertad que se establece en este espacio. Porque yo en la escuela, yo tengo todo arreglado, perdón Mauricio, yo tengo todo súper reglamentado, ¿cierto? Yo escucho la campana y sé a una determinada hora que si suena es porque tengo que entrar a la sala. Después si suena de nuevo porque tengo que salir al recreo. Si suena de nuevo porque tengo que volver a clase. Si suena de nuevo porque me tengo que ir para mi casa. Todo está reglamentado en la escuela y todo, yo sé, todo está absolutamente distribuido, independiente que uno siempre trata de forzar la cosa y uno se trata de parar a sacarle punta al lápiz, hacer cualquier cosa para no estar en el puesto, pero digamos está todo sumamente estructurado. Eso no ocurre en el museo. El museo recrea un espacio de libertad que la escuela jamás va a poder recrear. Yo entro a este espacio y yo lo recorro como a mí se me dé la real gana. A mí me pueden poner un mapa y decirme usted está aquí, esta es la sala 1, la 2, la 3, la 4, la visita va por aquí, ponerme flechas, luces, vigilantes que me digan siga por este lado y yo voy a ir por donde yo quiera. Me llamó la atención ese objeto, voy a ir para allá. Me acordé de algo, voy a ir para allá. Me cansé, voy a salir. Me dieron ganas de ir al baño, voy a ir al baño. Entonces yo me muevo como yo quiero en este espacio y eso es así, esa es la realidad del museo. Y la otra diferencia que es clave es el tiempo breve en el que uno está. Porque uno frente a un contenido en el colegio, no sé, me van a enseñar el átomo, estoy un mes entero me están enseñando el átomo. Acá no, acá yo voy a un museo de ciencia y me enseñan en un panel y en 2 o 3 cositas el átomo. Entonces, obviamente, ese tiempo, por más que a mí me interese un lugar, mira, hasta la gente que más le gusta un lugar, hasta los que van, no sé, a ver la Mona Lisa al Louvre, cuando llegan a ese espacio, después de un rato se cansan de los flashes y de que la gente los empuje para sacar la foto. Y se quieren ir de ese lugar, aunque ahorraron meses, años, para tener plata para viajar y ver ese cuadro, no van a estar ahí el día entero. Entonces, ese espacio es breve. Entonces, nosotros tenemos que capturar a las personas y para eso no tenemos que entregarle una gran cantidad de información. Tenemos que entregarle ciertas claves de lectura que permitan que esa persona abra sus ojos, abra su mente, me mire y diga, me gustó este tema, voy a profundizar en él, voy a volver al museo, aprendí algo que no sabía. No que me enseñen la historia de Chile en 2 minutos. Para eso, ¿cierto? No estamos cumpliendo, la escuela cumple esa función. El museo cumple otra función. El museo sensibiliza. Obviamente genera aprendizaje, claro, porque uno aprende las 24 horas del día y en todos los espacios. Pero no es esa la finalidad principal. La finalidad es sensibilizar a las personas en esos temas, generar espacios de reflexión. Por eso es un aliado importante para la escuela. Y hay un tercer elemento que no lo diferencia tanto, pero que también es importante y es que el grado de profundidad con el que uno trata los objetos, las temáticas es distinto. También porque yo no puedo colocar todo. Porque yo corro el riesgo de que no, pero es que es súper importante, si no lo ponemos aquí va a faltar algo importante en la historia de Chile. Ya, pero yo no voy a poder colocar todos los temas importantes en la historia de Chile. Yo, como equipo de trabajo, tengo que tomar una definición, tengo que decir, ya, de todos estos temas, nosotros como equipo de trabajo, cruzando lo que nos dijeron las personas en los encuentros, lo que nos dijeron los especialistas, las corrientes historiográficas actuales, los temas que nos interesan a nosotros, la colección que tenemos, vamos a colocar estos temas. Y ahí, en eso está la honestidad del museo, en que la gente sepa, yo no muestro todo, pero lo que yo muestro, lo muestro lo mejor posible. Creo que estos niños, estas niñas y los adultos y los jóvenes no vienen solos para educarse, ¿no? Por atrás hay una familia que tiene voces y que tiene aspiraciones y que por algo los manda y que esta familia también, su manera de pensar y su relación ha ido cambiando la historia y para llegar a la familia de hoy y cómo le incorporan a la educación. Entonces, yo creo que también ahí se puede incorporar, como tú decías, una definición desde el principio, que era muy cercana a la familia, a pesar de que aquí queremos hablar de la instrucción. Creo que la instrucción sin este grupo familiar, estas voces de esta mamá, de este papá que quiere algo de sus hijos, creo que también habría que incorporarlo. El niño no está solo. Claro. Está quizá la instrucción, la sociedad, metido, pero yo creo que este grupo familiar con su entorno, digamos. Con su entorno, sus aspiraciones, tú misma lo decías, de niños que se han tenido jotas, que se han podido mandar, pero también está la disyuntiva de familia que o lo dejo en el agro trabajando y ayudando en el campo o lo mando a la escuela. Entonces, todas estas aspiraciones, ¿a cuál de ellos mando? ¿A cuál de ellos mando? ¿A cuál privilegio? La mujer no, al hombre sí. Entonces, las aspiraciones familiares creo que en discurso debieran estar escogidas, porque voces en
no aspiraciones, que también esto no es ponerlo todo, porque quizás en otro y hay tantos medios para poner que esta cosa que no son los niños, sino que lo que el entorno dice de ese niño. Sí, utilizando también lo actual, yo creo que una buena herramienta para los museos son las aplicaciones para dispositivos móviles, que hay que utilizar las herramientas que se tienen, y esa es una buena herramienta, encuentro yo, además de otras. Siento que lo que usted presentó, yo como profesora dentro, como no se hace muy bien en el aula, le da mucho más sentido, porque claro, desde la educación formal, que a nosotros nos sirve y nos retribuimos también que la educación formal y la educación formal necesita la educación no formal, en este caso del museo. Y sí, le da mucho más sentido, yo cuando traigo un grupo de alumnos, porque lo que presentó es como actividad de enseñanza histórico al presentar la independencia y simultaneidad. ¿Qué elementos de los migrantes, qué elementos de las otras independencias latinoamericanas pueden estar presentes? Y le va a dar mucho más sentido cuando en la escuela tenemos muchos alumnos migrantes. O por ejemplo, cuando hablaban de sentirse identificado al movimiento estudiantil, la relación pasado-presente, las causalidades, cosas que están cada vez más explícitas en el currículum de la historia. Y cuando comentaban también en el sentido de qué objeto, qué elementos vamos a utilizar, cuando uno está en la sala, uno quiere pasar independencia y quizás uno quiere ver muchos elementos, pero yo tengo que decidir con qué fuente vamos a trabajar. Entonces digo el por qué, para qué y por medio de qué. Y quizás esas preguntas también van a estar presentes dentro del museo cuando uno decide qué objeto va a trabajar. Exacto. Sí, exactamente, absolutamente. Es un proceso muy similar, lo que pasa es que los contextos son diferentes, pero son las mismas preguntas que hay que hacerse, absolutamente. Y la última pregunta. Yo quería decir algo súper breve, porque era una revelación muy larga, pero me parece que también te quería agradecer esta oportunidad, no solamente de pensar en términos de contenido, sino también como en el trabajo del museo en su relación comunicativa. Me parece que cuando tú presentaste la primera parte antes de entrar a la sala, me vino muy rápidamente a la cabeza esta idea de pensar el museo no solo como institución, sino como acción comunicativa. O sea, existe una distinción que quedó latente, que creo que la percibe así, que es problemática respecto a la linealidad de lo que establecemos como narrativa y lo que buscamos llevarlo como una plenitud que sea como una serie de fibras y no una sola. Y me parece que desde esa distinción, que es bastante sociológica y por eso quería compartirla contigo, me pareció a mí también, como tú le dices, que hay una tensión muy grande entre oralidad y escritura de la narración del museo. Porque a pesar de que tenemos imágenes, la narración es tremendamente de una lógica escrita, moderna, racional, de reducción de complejidad, que de alguna manera asume la homologación de todos los criterios de interpretación y de conocimiento. O sea, imponemos un modelo que es lineal y tiene una serie de características. Y en ese sentido, te quería como preguntar si te parece como que esa tensión es trabajable de alguna manera pragmática, porque estas son cosas súper teóricas que a veces quedan como en la elaboración súper en el aire. Yo siempre me he preguntado, cuando iluminamos desde la teoría, cómo ejecutamos desde la práctica. Y tú que vienes como de la museografía, te lo quería preguntar también porque me parece que la educación no solamente es un contenido museográfico, sino también una forma de entender una acción comunicativa desde un museo. Bueno, yo creo que el principal elemento para de alguna manera desanudar esa tensión que hay entre la oralidad y la escritura, lo que conversábamos en el café, este modelo ilustrado que está presente en el museo, en todo el museo, ¿sí? El modelo de la ilustración, aquí ¡paf! Uno entra y está, pero sí, en gloria y majestad. Lo resuelven los departamentos educativos, porque ahí está ese nudo, ahí se resuelve porque se resuelve en el contacto personal, en el contacto con el otro, y ese contacto con el otro es el departamento educativo, y por eso es tan fundamental. Y yo creo que uno de los grandes problemas de las muestras, de las exposiciones permanentes que tienen, digamos, como conflicto en términos incluso epistemológicos, tiene que ver con que los departamentos educativos no están integrados en el proceso, porque el que hace la bajada, el que provoca ese proceso de oralidad en el espacio es el guía o la guía, es la persona que está haciendo la labor mediadora. Y en ese momento se resuelve. Si nosotros le dejamos esa responsabilidad al departamento educativo cuando ya terminamos la muestra, ellos a lo mejor lo van a poder hacer a un costo enorme,
Pero si no lo pueden hacer, no se le puede echar la culpa, porque no es culpable el que no ha participado de arreglar lo que otro, digamos, de alguna manera armó. Entonces, si nosotros logramos hacer ese vínculo entre los investigadores, ¿por qué es importante? Porque incluso en el lenguaje escrito, todo depende de cómo yo ponga las cosas. Si yo utilizo un lenguaje muy rebuscado, no va a pasar el mismo contenido que podría pasar, y lo más probable, si está la gente del departamento educativo ahí, que me van a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que estos conceptos son un poco complejos, la gente no ingeniera no los va a entender, busquemos esta otra palabra, cambiemos esto por esto. Hay una serie de cosas, incluso en lo escrito, pero en todo este proceso de puesta en escena que se da en la visita. Ahí es el departamento educativo, digamos, el que tiene la gran responsabilidad de hacer ese cambio, pero para eso tienen que estar incorporados desde el comienzo. Y agradecerles también a ustedes la participación, la activa participación, y dejarlos invitados a que eventualmente sigan. Este es un proyecto que es de carácter participativo, o sea, la intención de nosotros es saber cuáles son las opiniones de nuestros visitantes acerca de este trabajo que estamos realizando, así que estén atentos porque probablemente los vamos a seguir invitando a nuevas actividades porque queremos construir este nuevo guión de manera conjunta, como dice María Isabel, no solamente de un grupo de personas que lo va a hacer y después se lo va a pasar a otras personas, sino hacerlo entre todos. Así que muchas gracias y un aplauso para María.